Las cirugías microinvasivas de glaucoma, o MIGS, surgen para ese grupo de pacientes que quedaban en un vacío terapéutico, no bien controlados con gotas, pero sin indicaciones de una cirugía filtrante más invasiva. Entre ellas, la goniotomía ave interno con aguja angulada o BANG realiza la escisión de la malla trabecular pigmentada, aumentando el drenaje con resultados ya bien conocidos. Pero para entender hacia dónde vamos, debemos entender que falla. La malla trabecular no es solo un conducto de drenaje, es un sistema dinámico que regula el flujo y actúa como un filtro, manteniendo la homeostasis y modulando mediadores inflamatorios. Su funcionamiento es pulsátil, dependiente de un sistema valvular en el canal de Schlemm, que cuando ese sistema pierde su elasticidad, entonces aumenta la presión intraocular y el drenaje falla. Hasta ahora, la mayoría de los MIGS han actuado eliminando esta malla pigmentada, pero surge una nueva pregunta. ¿Y si en lugar de destruirla o de romper ese sistema de salida, pudiéramos restaurarlo? Así surge el Interventional Waffen-Hase Intraveculotomy o IVENT, que es un procedimiento que realiza la escisión de la malla no pigmentada, diseñado para preservar ese sistema valvular y mantener su función. Más que crear una salida pasiva, actúa por múltiples mecanismos, ya que crea una derivación parcial del flujo, conservando su función de filtración y además induce una tracción sobre el espolón escleral potenciando las válvulas. No destruye la malla, trabaja con ella, potencia las válvulas, no las sustituye. Y bajo esta premisa nos planteamos comparar la eficacia y la seguridad de la cirugía de facomulsificación combinada con BANC versus IVED modificado en glaucoma primario de ángulo abierto, así como determinar la reducción de la presión intraocular en ambos grupos del estudio, analizar la disminución del uso de fármacos hipotensores y posoperatorios e identificar las complicaciones intra y posoperatorias. Se incluyeron pacientes mayores de 40 años de edad que tuvieran glaucoma primario de ángulo abierto de leve a moderado, que tuvieran una catarata clínicamente significativa y que firmaran el consentimiento informado. Y se excluyeron aquellos pacientes que tenían cirugías intraoculares previas en el ojo del estudio, que tuvieran patologías que alteraran los resultados y que no cumplieran con el seguimiento posoperatorio. Nuestro estudio es un estudio prospectivo, comparativo y longitudinal en el cual se incluyeron 60 ojos desde agosto a diciembre del 2025. Todos los datos fueron tabulados en Microsoft Excel y analizados en SPSS. Luego de la evaluación inicial y asegurarnos de que los pacientes cumplieran con estos criterios, fueron divididos en dos grupos determinantes por el periodo. Si fueron incluidos de agosto a octubre del 2025, se incluyeron en el procedimiento de facomulsificación con BANC, que será representado de ahora en adelante con el color naranja. Y los que fueron incluidos de noviembre a diciembre fueron para el grupo de FACO-IVENT modificado, que será representado con el color morado. Todos recibieron una evaluación estandarizada luego de el día quirúrgico. Se siguieron al primer día, primera semana, primer mes, tercer mes y sexto mes, donde se les hizo todas estas evaluaciones. Entonces, para la técnica del bank se realiza con una aguja de 23 Gauss por 25 milímetros, previamente angulada con un portaagujas. En esta, bajo gonioscopía, se realiza un abordaje AVE interno donde se cinde la malla trabecular pigmentada, observándose esa remoción de ese tejido pigmentado. Por otro lado, el IVENT original lo realiza con una microespátula angulada que hace una incisión controlada en la porción no filtrante. En nuestro caso, hicimos un IVENT modificado porque utilizamos una aguja de 30 Gauss por 21 milímetros, también previamente angulada, y es importante notar la diferencia del calibre de estas agujas. Cuando nosotros realizamos el procedimiento, deseamos un descarro superficial justo por debajo de la línea de Schwalf en un arco de 90 a 120 grados. Y a diferencia del BAC, no notamos esta pérdida de este pigmento. En cuanto a nuestros resultados, el 57% de la muestra fue del sexo femenino, siendo la edad media de 67.3. En cuanto a la reducción de la presión intraocular, el grupo de IVENT mostró una reducción al tiempo mucho más marcada de una media de 8.8 milímetros de mercurio a los 6 meses, a diferencia del grupo de BANC que consiguió una reducción de la presión intraocular media de 4.6 milímetros de mercurio. Este valor fue estadísticamente significativo. En cuanto a la reducción del uso de fármacos hipotensores preoperatorio hasta el seguimiento a los 6 meses, hubo una reducción para ambos grupos, pero esta fue más marcada para el grupo de IVENT, que consiguió una reducción del 63% de los medicamentos del preoperatorio a los 6 meses. Este valor no fue estadísticamente significativo.
En cuanto a las complicaciones, ambos grupos mostraron el mismo tipo de complicaciones, pero la diferencia radicó en la incidencia de cada una de estas. Como podemos notar, el grupo de Ivan tuvo mucho menos complicaciones que el grupo de Bank y entendemos que eso se debe al área anatómica que estamos afectando. En cuanto al éxito absoluto, este lo definimos como una presión intraocular media por debajo o igual a 15 milímetros de mercurio sin el uso de ningún fármaco hipotensor. Tomando en cuenta esto, el éxito absoluto para el grupo de IVENT modificado fue del 67% y en el grupo de Bank del 44%. Este valor fue estadísticamente significativo. En la revisión literaria, cabe mencionar que hasta el momento no existen estudios que comparen directamente el procedimiento de IVENT con otras técnicas mínimamente invasivas, por lo que nuestro estudio está dando resultados preliminares en un campo que aún es limitado. Pero sí decidimos comparar nuestros resultados con un estudio publicado por el inventor Davinder al finales del 2025, donde él intervino 218 ojos y solo realizó el procedimiento de IVENT, consiguiendo una reducción de la presión intraocular media de 20%, a diferencia de nuestro grupo que fue de alrededor del 44%. En cuanto a las complicaciones, fueron similares a las que nosotros obtuvimos. Entonces, remontándonos a nuestras conclusiones iniciales, podemos concluir que ambos grupos consiguieron una reducción de la presión intraocular media, pero este fue más marcado para el grupo de IVENT, que ambos grupos consiguieron una disminución del uso de fármacos hipotensores, pero por igual el grupo de IVENT mostró una mayor disminución y que en ambos grupos se encontraron un buen perfil de seguridad. Y recomendamos a futuro que realicemos ensayos clínicos aleatorizados específicamente de superioridad para marcar si el event realmente es superior a otros procedimientos mínimamente invasivos y evaluar la costo-efectividad de este procedimiento versus otros mix. Mis referencias bibliográficas, agradecimientos especiales al Departamento de Glaucoma. Muchas gracias.